Hola chicos, literatura 7. Un rey, sí, un rey, en plena Edad Media, en el siglo XIII, enterita su vida dentro del XIII, nace en el primer tercio y muere en el último tercio. Se llamaba Alfonso, hijo de rey también, como era costumbre en la época. Antes que él había habido otros 9 Alfonsos en la línea dinástica, lo que se llama la dinastía, la línea que marca la secuencia de reyes de un reinado. A eso se llama la dinastía o línea dinástica. Pues había habido 9, que le correspondía a él el 10. Y por eso la gente contemporánea suya le llamó Alfonso X, hijo de un santo, que ya hemos hablado en algún vídeo anterior, que era Fernando III el Santo, un conquistador. Y el hijo, Alfonso, que luego sería conocido como Alfonso X, sí, al principio salió guerrero, pero resulta que su madre era muy culta. Y ya sabéis que las madres tienen mucha influencia sobre los hijos. Se llamaba Beatriz, de un reino, de un sitio llamado Suabia. Sí, extranjera. Pero es que los reyes solo hacían que casarse con gente importante, con hijas de reyes, para ver si podían hacer los reinos suyos más grandes. Eso también te lo he dicho. Y por eso se casó con Beatriz de Suabia, que era muy culta, sabía latín, sabía griego, había estudiado en escuelas muy buenas de Italia, etc. Y le metió el interés, el gusanillo de los libros a su hijo Alfonso. Su hijo Alfonso, que estuvo criándose y corriendo por las eras, por los campos de los pueblecitos de Burgos, mientras era pequeñito, y tenía un aya, una chacha, la que le criaba, que era gallega. Entonces, los veranos, iba a veranear a Galicia, y allí aprendió la lengua romance típica de allí, que era el galaico-portugués o gallego-portugués, que en aquel tiempo prácticamente no había diferencia. Hoy hay algunas entre lo que es el gallego y lo que es el portugués, pero vamos, básicamente se ve rápidamente que es como la misma lengua, el galaico-portugués, que la aprendió Alfonso. Y por lo que fuera, por esas cosas que tienen los niños que van a un sitio y dicen, ¡ah, qué bonito!, aprendió a hablar y le encantó. Y hete aquí que en aquel tiempo, entre el castellano que ya se hablaba por la península y el gallego-portugués que se hablaba en la zona occidental, este era el idioma culto. O sea, aquí un individuo que además del castellano, del romance castellano, sabía hablar gallego-portugués, chuleaba. Yo estoy hablando un idioma culto, el galaico-portugués. Por eso, cuando este Alfonso X quería hacer una obra poética, una obra lírica, una obra guay, bonita, la escribía en gallego, en galaico-portugués, no en castellano. Ya lo veremos luego. El príncipe Alfonso, como su padre era muy batallador, Fernando III el Santo, y no podía estar en todas las batallas, a veces mandaba un ejército a conquistar, mira, por allí, por abajo, la zona sur, en la zona sur de San Vicente, Tarifa, Andalucía, Murcia, etc. Pues mientras él se ocupaba de asuntos por el resto de la península, bueno, en Aragón no, en Aragón era otro reino, Aragón era otro reino, con el que tenían sus más y sus menos. A veces casaban mi hija con tu hijo, nos llevamos bien, aquí nos disputamos o nos discutimos por quién va a seguir luchando por aquí y conquistando tierras a los moros. En fin, eran los entendimientos entre esto. Todo esto todavía tenía una presencia árabe muy importante.
aunque Fernando III, el padre de Alfonsito, ya había conquistado Sevilla, ¿eh? Todavía quedaban zonas por aquí, y toda esta zona, que no había sido todavía conquistada por los reyes de Portugal, y por lo tanto era tierra conquistable. Toda esta zona de Portugal del sur que se llama el Algarve. Bien. Entonces el rey dijo a sus capitanes, mira, id aquí a conquistar, porque nosotros tenemos que devolver la pelota. Si fuimos conquistados por los árabes y ellos nos han tenido aquí siglos y siglos bajo su dominación, nosotros pasaremos a África, los conquistaremos y los someteremos, cosas de la época. Bueno, pues ni corto ni perezoso, la política de Fernando era no solo conquistar todo, sino aquí. Había aquí un reino muy fuerte, árabe, que era Granada. Muy bien situado, con mucha riqueza de alimentación, un reino muy especial, la perla del mundo árabe español, Granada. Y aquí estaban fuertes los árabes, y con ellos todavía no estaban como para meterse. En fin, pero estaban otros aquí más débiles, que eran los de Murcia, y dijo, pues mira, vamos a ir a por Murcia y vamos a ir a por los del Algarve y todo esto. Y allí mandó a sus capitanes. Pero como él no podía ir, a los capitanes, fíjate qué cosa, les motivaba la figura del rey. Es decir, la figura del rey, la monarquía, atávicamente, es decir, desde el principio de los tiempos, siempre ha sido como la cabeza visible de una sociedad. El ajedrez. Si te matan al rey, pues se acabó todo. Bueno, pues esta misma idea, nacida en la oscuridad y en la lejanía de los tiempos, persistía. Y llevar contigo al rey era llevar contigo a tu cabeza, al que te representaba. Yo por mi rey hago lo que sea, y antes de que caiga el rey daré mi vida. En aquel tiempo lo hacían. Como Fernando III no podía hacerlo porque estaba por aquí, dijo, mira, os mando a mi hijo. Y su hijo tenía 9 añitos. Pero es igual. El príncipe, Alfonso, lo mandó su padre e iba con las tropas. Lo defendían, lo arropaban, no le ponían en peligro, no le pondrían a luchar con el primer sarraceno, con el alfanje. Pero para ellos, el hecho de que hubiera una figura real aquí, les motivaba, les defendía, les encorajinaba y les lanzaba contra el enemigo. Y conquistaron aquí, pues, todo esto, todas estas zonas, asentaron también en lo que su padre había conquistado, de Sevilla, etcétera, etcétera. Y luego se metieron con Murcia, que ya hablamos en el vídeo anterior de Don Juan Manuel. Aquí, más adelante, siendo ya el rey, hizo un tratado con el rey aragonés para decirle, bueno, macho, mira, ¿cuánto quieres por no seguir conquistando por aquí y dejármelo a mí? Y el rey, que era un buen rey, conquistador, con fama de conquistador, había visto él ya que por aquí, al otro lado del mar, estaban las Baleares y estaba Italia, y dijo, oye, sí, a mí me encanta esta zona soleada, maravillosa, bueno, pues, esto se lo dejo al rey castellano, que me pague, y yo me comprometo a no avanzar ya por aquí, y que siga el rey castellano con el resto de la reconquista. Hicieron un tratado, un acuerdo aquello de ante Dios, ante el Cristo y el crucifijo, juramos que no sé qué, pam, 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 y esto lo hicieron en un pueblo llamado Almizra, y por eso se llama el Tratado de Almizra, por el que los castellanos se quedaban con la reconquista hacia el sur y Aragón se quedaba con las tierras del este. En fin, voy a seguir aquí un poquito porque si no me iré por ahí. Cuando él ya reinó, cuando tuvo 19 años, hizo sus principales conquistas de Murcia y de todo esto.
Pero enseguida le picó, por decirlo así, la vanidad. Tú sabes que en Europa había como un rey de reyes, de los reyes cristianos. Y un rey de reyes es lo que se llamaba un emperador. El emperador más famoso de todo ese imperio de reyes cristianos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, todo eso, era el emperador romano. El más famoso fue Carlomagno. Y cuando él murió, pues bueno, y para tener el título de emperador, que lo daba el Papa, yo te nombro emperador, se disputaban, todos los reinos cristianos se disputaban ese título, que luego era más honorífico que otra cosa. Pero ojo, ser rey de reyes, ser emperador, no era cualquier cosa. Y como este Alfonso X le correspondía también, porque era nieto de un emperador anterior a través de su madre, aspiró a ser emperador. Y vinieron incluso de Italia, de Pisa, sí, la de la torre inclinada, a decirle, oye Alfonso, nosotros te apoyamos para que seas investido emperador, Total, que el otro le hicieron los ojos chiribitas y dijo, oye, emperador, emperador. Y se metió en una aspiración de decir, yo seré emperador algún día, de dar dinero, de comprar ejércitos, de dar, venga, dinero. Y por aquí se le escapó, con esas ansias de ser emperador, se le escapó mucha fuerza. La otra fuerza la echó aquí, en Toledo. Y gracias a esta fuerza que echó en Toledo, pero ya no en armas, sino en libros y en cultura, es por lo que ha pasado a la historia. Como gobernante, al final prácticamente un desastre. Tuvo problemas con su hermano, tuvo problemas porque se le murió el heredero, hubo ahí un problema de quién, a ver quién va a heredar el trono, pues yo no, pues esto, pues yo voy contra ti, y yo aquí me rebelo y me alío con tus enemigos, y wow, un descalabro. Le llegaron a quitar los nobles, incluso que veían que gastaba mucho dinero con estas aspiraciones, se le sublevaron y se amotinaron contra él ahí en Soria. Un desastre. Le quitaron todas las posesiones, aunque no le quitaron el título de rey. Esto del Algarve, que lo había conquistado, acabó dándoselo al rey de Portugal, porque le apoyó, no le apoyó contra los enemigos, acabó dándoselo. Y él se quedó solo ya con parte de este lado de Guadiana. Hay una placica de un pueblo llamado Niebla, con la Niebla, que era parte de la zona del Algarve, que primero fue castellana y luego pasó a ser de Portugal. Preparó la invasión y gastó mucho dinero preparando la invasión de África, pero claro, luchar lejos de tu casa es muy difícil. Pegó unos golpes ahí, ¡puff! Incluso el puerto de Rabat, una de las ciudades más importantes hoy de Marruecos, pues por lo visto entró y ¡uah! Se lo cargó, lo dejó destruido. Pero claro, dejar allí gente y formar población tuya, cristiana, que mantenga lo conquistado, eso ya es muy difícil. Lo hizo no solo con Rabat, sino con nuevas otras ciudades, pero no logró establecerse en Italia. Es decir, les dio como un correctivo, como un aquello de ahora somos más fuertes y ahora os vamos a devolver la pelota que nos disteis. Pero no logró ahí asentar posesiones. En los últimos días hay un fracaso, el Algarve se le dio, las plazas africanas no se establecieron, se muere su heredero y los ricos le piden dinero. Total que nada. Bueno, pasamos ya al otro capítulo, al capítulo oculto. Aquí en Toledo, que era donde estaba la corte más importante, que era prácticamente la capital. ¿Por qué? Porque era donde más tiempo pasaba. Alentado por la rama cultural que su madre, por la vena cultural que su madre le había dejado, llama a todos los que sepan algo. Es decir, él tuvo un espíritu unificador, pero de todo, de cultura. Y claro, lo hizo
precisamente unificando todo en una misma lengua, en castellano. Cogió a los mejores latinistas y los llamó aquí. Les pagó bien. Les puso unas oficinas, unos scriptoriums que llamaban entonces, fabulosos, con ayudantes, con copistas, con pintores, con esto, con lo otro, para que estuvieran a su gusto. Y les pagaba, y bien pagados. A los latinistas, a los mejores árabes. Es decir, él quería gente que supiera. No importaba de qué cultura. El saber, él decía, el saber no tiene razas. El saber no tiene etnias ni colores. El saber es el saber. Y yo quiero acumular aquí todo el saber. Todo lo que sepan. Y traducirlo todo al castellano. Total que aquí se dio una producción editorial, que diríamos hoy, de libros, de historia, de geografía, de astronomía, de medicina, de leyes, hasta de deportes. Y él era como el arquitecto. Es decir, él tenía una idea, vamos a hacer un libro de esto, que se ocupe de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y para eso, tú me escribirás la parte que responde a esto. Tú me escribirás la parte que responde. Los judíos también estuvieron allí totalmente involucrados y metidos, y respetados y apoyados. ¿Por qué? Porque la gente culta, para él era el título más importante, no la raza, sino la cultura. Y así hizo una escuela que tuvo fama en todo el mundo internacional, que es la Escuela de Traductores de Toledo. Todo lo que estaba escrito en nuestros idiomas, él lo quiso pasar al castellano. Logró, además, con su espíritu unificador de todo. Él vio que había muchos reinos por España y cada ciudad tenía sus leyes, sus fueros, que se llamaban entonces. Otro pueblo importante tenía sus propios fueros, sus propias leyes, sus costumbres. Toda la gente quiere seguir con sus costumbres y que no vengan de fuera a cambiarte tus costumbres. Pero claro, para hacer una sociedad moderna había que unificar todas en una. Y él quiso unificar todos los fueros en un libro, que primero se llamó, un libro de leyes, que primero se llamó el Espéculo, que es la palabra antigua que significa espejo. Y luego, cuando le vinieron con los aires de ser emperador, dijo, entonces voy a hacer unas leyes solo para España, sino unas leyes para toda Europa y todo el mundo. Y entonces este libro lo reeditó, ampliado y corregido, como dicen, en otro libro que se hizo famoso, que fue el de las 7 partidas. Y aquí se ocupa de todo. Se ocupa de los panaderos, de las leyes de los panaderos, de los caballeros, de los escuderos, de los condes, de los nobles, de los barberos, hasta de los maestros. Precisamente te voy a leer luego un parrafito de que escribió una cosita sobre los maestros, que escribió muchas. Es decir, que tenía que hacer un maestro, etcétera, etcétera. Claro, que aquellos maestros no pienses que eran como entonces, porque para empezar los alumnos no eran como entonces. Hoy el alumno es joven, es niño, entonces no. Para ser estudiante tenías que ser ya mayor y decirle a tu padre, padre, me voy a estudiar. Como hijo, y no trabajas, no, porque mi vocación es ser estudiante, aprender, y me voy donde he oído que hay muy buenos profesores, muy buenos maestros. Entonces se venían a Toledo, luego se iban a Salamanca, luego tal, pero eran ya chicos mayores. Y claro, los chicos mayores montan el número y las lían más gordas que los chicos pequeños. De los chicos pequeños se quejan, pero de los chicos mayores también las liaban. Y él puso normas de comportamiento para los estudiantes, y también para los maestros. Además de estos libros de leyes, hizo también libros de historia. Primero hizo la historia de España, que decía la historia, historia de España, donde va contando la historia de España, cómo le llegaban a él o a través de cómo lo entendían los historiadores de su época. Y luego tuvo también el afán de extender la historia de España al resto del mundo conocido que les llegaba a ellos, e hizo la historia general.
hizo libros de astronomía, de astronomía, lo que él llamó las tablas alfonsinas, de como él era Alfonso, las tablas alfonsinas. Y en estas tablas supongo pues que estarían todos esos los movimientos que se conocían de las estrellas, que si el zodíaco, el trópico, el cáncer, todo eso, y mezclado un poquito también con un poquito o un muchito con la religión como tenía que ser, que en aquel tiempo ya sabes tú que lo metía todo. Estoy corriendo porque si no... y cuando quiso escribir lírica, cosas bonitas, sentimientos, tal, eligió el tema de la Virgen, cantigas de Santa María, que las hizo en galaico portugués. Antes había escrito otras cantigas en su juventud, que eran las cantigas de escarnio, de mofa, de reírse de alguien. Pero estas no, cantigas de Santa María. Muchas de las cuales, hasta 12 de todas las que hay, dicen que son de su puño y letra. Ah, y muy interesante, las dejó con música. Sí, con las notas musicales al lado y los gramas, tetragramas o pentagramas, no, tetragramas serían en aquel tiempo, como los del gregoriano, para cantarlas. Claro, esto para los historiadores y para los... motivados de la lírica medieval, pues fue fabuloso. ¿Qué logró Alfonso X el Sabio? Pues dar carta de naturaleza al castellano. El castellano, que acababa de nacer, que era una lengua novata, una lengua todavía no muy formada. El latín era el que se utilizaba en los documentos oficiales. Todo lo oficial, las cancillerías, que se llamaban las cancillerías del reino, todo en latín, y había que saber latín y tal. Pues él consiguió que se empezase a utilizar el castellano. Ya estaban las leyes en castellano, ya se podía, ya estaba la historia en castellano, pues en castellano se escribiría todo ya. Y quizás fue un avance importantísimo para las lenguas modernas hijas del latín, que tomó la delantera a todas las de Europa. De forma que al cabo de unos años el castellano era la lengua moderna, la lengua progre, la lengua que tenían que hablar todos los embajadores y todos los cancilleres del mundo. Este fue un individuo traduce todo. Oye, hay algo escrito, a traducirlo y pasarlo al castellano. Bueno, acabo ya con un trocito del libro de las 7 partidas. En concreto, de todo lo que habla de los maestros, que tiene bastante, dice: ¿cómo deben probar al escolar que quiere ser maestro ante que le otorguen licencia? Discípulo debe antes ser el escolar que quisiera ver honra de maestro. Cuando hubiere bien deprendido el saber, debe venir ante los mayorales de los estudios que han de poderle otorgar licencia para esto. Y deben catar prioridad ante que ye la otorguen, si aquel que ye la demande es hombre de buena fama y de buenas maneras, si no, no puede ser maestro. Otros sí, le deben dar algunas liciones de los libros de aquella ciencia de que quiere ser maestro. No puede ser maestro de todo, no, de una ciencia. Y si ha buen entendimiento del texto y de la glosa de aquella ciencia, et buena manera de desembargada lengua para mostralla, y responde bien a las cuestiones y a las preguntas que le ficieren, débele después otorgar públicamente honra para ser maestro, tomando la jure, del que muestre bien lealmente la su ciencia e que non dio ni prometió a dar ninguna cosa a aquellos que le otorgan la licencia, es decir, que no compró al jurado, ni a otros por ellos porque le otorgasen poder de ser maestro.
Bueno, y aquí hay otros títulos, ya no sé si estamos en tiempos o no, dice, ¿qué honras deben haber los maestros, señaladamente los de las leyes, es decir, los maestros de las leyes? Para él eran lo más importante del mundo. Casi, al final les hacía condes, solo por haber sido maestros de leyes. ¿Cómo los maestros escolares pueden hacer ajuntamiento, asociarse, que de vinieron las universidades luego, et hermandad entre sí, el escoger uno que les castigue, es decir, una autoridad que aparte de la autoridad civil sea una autoridad interna entre estudiantes? ¿Cuáles juecen puedes apremiar a los escolares? ¿Cómo todos los escolares del estudio deben haber un mensajero al que llaman bedel? ¿Cuál es su oficio? Vamos, en el libro de las 7 partidas, ya digo, reguló todo lo regulable. Hasta aquí, Alfonso X el Sabio. Seguiremos.